El primer paso es comenzar a llenar estos espacios que tiene aquí de recorrido redondo, por decirlo de esa manera, en la base de nuestra copa, ¿sí? Recordemos que este es el escote, ¿listo? La pieza del encaje. Esto lo hago para que comprendamos muy bien por dónde es que vamos a pegar este espacio de papel. Entonces, tomamos de esta manera como si estuviéramos desarrollando un arco. Vamos a aplicar pegante y lo único que vamos a hacer es sostener de esta manera. Déjenle un espacio suficiente aquí al papel. Miren como yo siempre manipulo esta mano, ¿sí? Que la copa como que entre la mano en el espacio de la copa, ¿listo? Y vamos a hacer de esta manera la pegada sobre la base. En este caso sí es una manera montada en la que vamos a venir a pegar nuestra base. Simplemente venimos y la sostenemos acá. ¿Qué vamos a comenzar a hacer? Llenar estos espacios. Listo. Podríamos hacer el triángulo de otra manera, pero ¿cuál es la garantía que podamos hacer esos bralets que realmente sostienen el busto? Porque hay muchos bralets que simplemente parecen que fueran como un triangulito sin volumen, sin espacio, y simplemente pega, y el busto regado o salido, ¿sí? por estas áreas. Listo. ¿Qué voy a hacer? Vengo y prolongo, ¿sí? Hago una línea en la base, entonces fíjense, y voy a prolongar como si fuera un triángulo de una vez de este espacio de mi escote, aquí este ángulo que me hace, ¿listo? Vamos a la regla de esta manera, prolongo aquí, ¿y qué más voy a hacer? Esta esquina la prolongo de esta manera. Vamos a hacer el segundo paso, que es cortar. ¿Listo? Sin darle costura, aquí le quito este espacio de la esquina sisa. Por aquí me vengo, corto acá la parte de la base. ¿Listo? De una vez voy a hacerle el piquete respetando siempre, diciendo, ojo que este es mi frente. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer para desprenderla ya de la base del papel? Pues hago esto simplemente. Y ya tengo mi copa triángulo con toda la transformación que enseguida les explico. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Voy a cortar por la profundidad, por la misma, garantizando pues que me quede, porque nos ponemos a hacer todo este proceso es precisamente pensando en garantizar la profundidad de las piezas de la copita. ¿Listo? Entonces, paso a seguir. Fíjense que aquí me forma unos volúmenes. ¿Listo? Voy a hacer una escuadra. Primero trato de dejar en plano esto, aquí me va a formar como, podemos cerrarle en varias pincitas. Recuerden que la ropa interior se trabaja muy de esta manera manual, buscando que con pinzas logremos dar volumen, buscando también que con cortes, ¿sí? Demos mayor espacio, mayor profundidad. Fíjense que aquí lo único que estoy haciendo es tratar de desvanecerle ese volumen que me está generando aquí, porque precisamente venía de esto, ¿sí? A colocarle algo plano, pues obviamente el comportamiento va a ser este. Entonces, ¿qué hago? Le hago pliegues pequeñitos que desvanezcan y me logren, ¿sí? Me logre dar como una pieza plana. ¿Listo? Entonces, fíjense. Aquí puede ser que ya, y miren que no se nos está alterando, ¿sí? Con estas pincitas, con estos pliegues, no se nos altera la profundidad, sino que se la mandamos al otro lado. ¿Listo? Tengo aquí mis piezas. ¿Qué voy a hacer ahorita? Sobre unos escuadras que voy a dibujar, voy a comenzar a trazar mis partes súper importantes, que en este caso es el escote. Entonces hago una escuadra. ¿Listo?
para montar mi escote. Fíjense que tiene una como redondez acá, un ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esta esquina, ¿sí? Y la voy a empatar con la esquina de mi frente. Esta pieza la voy a dejar totalmente recta y que voy a comenzar a calcar la profundidad de mi pieza. Cálquenla tal cual les va dando y hagamos este semiarco. De igual manera marquemos el piquete para adentro, para hacia afuera, pero que nos vaya indicando que aquí está el frente. Listo. Hagamos exactamente la misma función con la copa costado. Hagamos una línea escuadrando. ¿Listo? En donde voy a colocar también mi parte de encaje, ¿sí? Mi parte del costado, copa costado, de esta manera. Ubico la punta de unión de profundidad, ¿listo? La ubico con esta esquina y fíjense todo el material que sale de la copa. Entonces sostengo acá, voy a marcar la parte de la profundidad, que es lo que más me interesa respetar, por así decirlo, en esta pieza. Listo. Vengo acá y aquí está mi pieza. Entonces fíjense que ya tengo dos piecitas, ¿sí? ¿Cuál es el proceso en estos triángulos? Haciéndolos de esta manera, debemos ser muy juiciosos haciendo el paso a paso. Voy a dibujarle aquí el encaje para que no nos perdamos de cuál es la copa centro y cuál es la copa costado y cuáles son las modificaciones. Corto por la mora y si se dan cuenta las profundidades se ven hasta el momento parejas, se ven chéveres. Estamos respetando pues el proceso de esta manera, que es lo que más nos interesa. Voy a cortar. Aquí hay que hacer nuevamente en un paso siguiente las verificaciones de estas esquinas que van como sobrando, por así decirlo. Listo. Corto por acá, marco mi piquete, voy a hacerlo profundo. En el caso de encaje se hace necesariamente hacia afuera los piquetes. Corto. Fíjense que hay que dar cortes pequeñitos y rápidos, nunca hasta donde termina la punta de la tijera, para que nos quede un corte muy parejo. Listo. Corto el frente y ya tengo estas dos piecitas. ¿Qué voy a hacer? Voy a verificar los recorridos. En este caso es importantísimo, ¿sí?, respetar la curva que nos está dando. Entonces, si hago el seguimiento, ¿listo? Voy a dejarle con la medida que nos está dando este centímetro, ya les explico, aquí aparte, y voy a hacerle el recorrido, ¿sí?, para que me dé exacto. ¿Listo? Si me sobra, pues voy a cancelarle aquí. ¿Por qué subo esta 1 centímetro? Precisamente para que mi punto P no se empiece a mover. ¿Listo? Esas son las modificaciones que vamos a ir teniendo en cuenta. Voy a pegarla, pero ojo, yo a esto no le he colocado margen de costura. Simplemente voy a hacer esto para poder cuadrarle de la mejor manera la profundidad. Recorrido, recorrido. Le hago todo el recorrido, sostengo acá y ya van a ver. No la peguen mucho porque esta debemos volverla a despegar para poder observar un simple comportamiento en esta parte. ¿Listo? Miren que ni siquiera la voy a abrir. ¿Qué voy a denotar? Esta pieza del costado, lógicamente, debe ser mucho más amplia. Entonces, aquí, ¿qué quiero cuadrarle? Primero que todo, una base. Y ya les digo de cuánta altura vamos a dejar la copita. Voy a cuadrarle una base, ¿sí? Y mi base en este punto debe ser un poco más recta, ¿sí? Esta curva se la voy a hacer, esta semicurva se la voy a hacer un poco hacia arriba, ¿listo? Y voy a cortar estos extremos, ¿listo?
verificando nuevamente, no vaya a ser que nos perdamos, de que este es el centro. ¿Qué voy a hacer con esto? Desbarato, despego, sin que se les vaya a romper, por eso no la fijen mucho inicialmente. ¿Y qué voy a comenzar a trabajar? Voy a trabajar sobre unos planos, porque si no modifico planos, si hago todos estos procesos y no dejo un plano registrado, pues no voy a tener las bases para poder hacer modificaciones y cambios de otras siluetas que ustedes quieran desarrollar. Fíjense que ya con esta base yo puedo decir, listo, ahora sí hago una línea de esta manera, hago una escuadra, listo, y voy a calcar la pieza de mi posterior, pero ¿qué le voy a hacer? Podemos calcarla, pespunteémosla y ya la cuadramos nuevamente, le damos bien la forma de las curvas con nuestro curvígrafo. Listo, esta sería mi pieza de espalda. Escuadro para poder delinear el escote de mi pieza central. Calco. Listo. Y calco el piquete. Marquémoslo ya hacia afuera para poder identificar muy bien que esta es nuestra copa centro. ¿Qué voy a hacer? Voy a mejorar y a perfeccionarle la curva, pero hay un asunto importantísimo que realmente no debió verse muy afectado, que es la altura de mi copa, ¿sí? Fíjense que si yo mido acá, ¿sí? Le hago el recorrido, puedo verificar perfectamente que mi copa tiene los mismos 17, ¿listo? De altura. Esto es lo que necesito buscar también para mi copa posterior. Los mismos 17 de altura y efectivamente los tiene. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no estamos alterando por esta parte de la altura la medida. Recuerden que la profundidad debe ser de 17. Ahora, si quiero modificar, puedo hacer 1000 modificaciones. Hay unos bralette que de hecho tapan poquito el busto, ¿sí? Que son muy sexys. Pueden ustedes desarrollar cualquier variación al diseño, cualquier diseño ya con estas bases estandarizadas. ¿Qué voy a hacer? Cuadramos aquí la curva, ¿listo? Ya con el curvígrafo, que me quede bien organizada. De igual manera, hacemos aquí esta curva, que decidimos hacerla cóncava y convexa, para que dé una mejor horma aquí en este espacio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Revisemos y verifiquemos, listo, el alto, el ancho, organicemos esta curva, pero hay un asunto importantísimo. Fíjense que el ancho de esta pieza en el centro está muy amplia, listo, está casi más amplia, midámoslo, tiene 9 centímetros y efectivamente tiene 6,5 la del costado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar esta, que es nuestro centro, listo. Vamos a dejarla de exactamente 7 centímetros de ancha partiendo de profundidad hacia centro. Listo. Voy a hacer una marcación acá. Me voy a hacer mi nuevo escote, a darle nuevamente la orientación de mi piquete. Listo. Y esta pieza la voy a ampliar de 6,5 que tiene en este momento. Conservando, vamos a hacer una escuadrita aquí para conservar esta inclinación que le estamos dando. Y ya cuando la cerremos no nos quede algo como raro ahí. Vamos a ampliarle, vamos a darle 9 centímetros. ¿Listo? Entonces, voy a verificar, busco darle una semicurva desde los 9 hasta donde teníamos el inicio de la anterior forma y rectifico la parte de mi semicurva. Listo. Aquí termino también con una curva. Listo, hagámosla por este lado que nos quede bien pareja. Entonces, fíjense cómo va quedando. Listo, estos bralette
son prendas que, aparte de ser muy románticas, muy elegantes, muy femeninas, deben normar muy bien. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí esto lo cortamos, esto muere, este espacio, pero aquí le estamos aumentando. Ojo con eso. Voy a reteñir por donde vamos a darle nuestras líneas finales. Escote, espalda, escote, frente, que vendría siendo este, ¿sí? Y vamos a marcar la línea base, curva. Ustedes ya la marcan con curvígrafo, que les quede perfecta, ¿listo? Y de igual manera esta. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcar para comenzar a despiezar. Acuérdense que aquí debe llevar el punto 5 de costura. El punto 5 de costura que ustedes le van a dar dependiendo cómo lo vayan a ensamblar. ¿Listo? Vamos a hacer una marcación para adicionarle perfecto el margen de costura y, digámosle, copa triángulo, frente, piquete y mora, que nos indica que vamos a hacer el bralet en encaje. Mora de mi escote posterior, vamos a decirle copa triángulo. Entonces le vamos a decir que ella es la del costado. Ambas van a ir por 2 y recuerden que estamos trabajando sobre una base 34B, que es la misma de nuestro punto de partida del balconet. Listo. Fíjense que ya vamos viendo cómo va quedando nuestra copa. De este básico ustedes pueden hacer muchísimas conversiones, ¿sí? Vamos a despiezarla y a unir nuestras piezas ya con la costura. Tengo despiezadas tanto mi pieza costado como mi pieza frente. Ojo, cuando le den la costura, por favor verifiquen sus recorridos, que sean perfectos para que cuando despiecemos las unidas nos den perfectas. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Vamos a unir. Ahora sí, ya que quede una unidad fija, ¿sí? Voy a verificar el recorrido, ¿listo? A punto 5, que pues es generalmente el margen de costura que se le deja a estas prendas que van a ir confeccionadas en filete. Ahora, si ustedes ya van a utilizar otro sistema de confección, pues tengan muy en cuenta cuánto le van a dar para el respectivo margen de costura. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí unirlo al máximo hasta el final, que les quede muy parejito. Listo, que 0 pellizcos. Volvamos a repasar el margen de costura. Esta es una, digamos que manera práctica de que el margen de costura nos quede parejo y que no se empiece a soltar cuando abramos la costura. ¿Listo? De esta manera ya podemos evidenciar que hay cierta profundidad en nuestro triángulo. ¿Listo? La costura siempre la vamos a cargar hacia el costado, como todos los procesos productivos, ¿sí? De cargar costura. ¿Qué vamos a hacer? Volteemos con mucho cuidado y vamos revisando, ¿sí? El cargue de las costuras. Aquí me falta un poquito de pegante. ¿Listo? Listo. Entonces, verifiquemos, hagamos aquí el pegue. Listo. Verifiquemos nuevamente que no se nos vuelva a abrir. Cerremos el espacio, el margen de costura bien pegadito. Ya, para que nos aguante el volteo. Listo. Tenemos entonces nuestra copa triángulo que vamos a cargar de esta manera
¿Listo? Y fíjense que nos ha quedado una copa que se ve con este volumen lindo. Mírenlo, ¿sí? Aquí me quedó como una punta, pero por favor, ustedes verifiquen bien. Bueno, ya, ahí ya la pudimos esconder y es porque no le di seguramente el margen de costura bien parejo. Mírenlo, aquí está saliendo bien el polvo. Listo. Entonces, esta copa es el básico de una copa triángulo, ¿sí? En base a eso, ¿qué podemos desarrollar? Podemos hacer todas las modificaciones que ustedes consideren. Lo más importante es que estamos garantizando que el busto va a tener un volumen en donde entrar en este espacio, ¿sí? Que no va a ser simplemente una pieza de encaje ahí puesta, sino que el busto va a tener sujeción. ¿A esto qué se le puede hacer? Se le puede desarrollar una cotilla de encaje, ¿listo? Se puede hacer muchísimo más pequeñita la copa del costado, mucho más pequeña la copa del frente, mírenla, más cortica. ¿Listo? Recuerden que ya habíamos verificado que la profundidad nos daba 17. Podemos hacer infinidad de variaciones, pero ¿qué es lo que vamos a garantizar con este proceso? Que es un paso a paso. Que definitivamente la profundidad así sea muy amplia, así sea muy larga y así sea también muy amplia la parte del costado. La profundidad es lo que más vamos a tener en cuenta. ¿Para qué? Para que la prenda horme muy bien. A esto le podemos acomodar, como les digo, una cotilla, que ustedes ya saben cómo y de cuántas medidas debe ser, ¿sí? Le podemos colocar simplemente una banda de encaje, ¿listo? Y se monta, se le deja un contorno, se monta esta copita, ¿sí? Y se le coloca la otra. Hay muchísimas variaciones de bralette, se puede reemplazar el espacio del encaje por tiras, ¿sí? Y hacer una copa muy pequeña para la ropa que es sexy, ¿listo? Pueden inventarse cualquier cantidad de diseños con esta copita, ¿listo? De esta manera terminamos la modificación de nuestra copa triangular, que también es apta para hacer bralettes y es apta para hacer vestidos de baile.